Queridos hermanos, estamos muy contentos porque vamos a empezar una nueva serie de estudios, Esdras y Nehemías, para este trimestre, y va a ser algo especial. Vamos a estudiar 13 lecciones que esperamos llenen nuestro corazón y nos ayude a crecer. No se olviden que si desean una copia gratuita de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org y compartan con aquellos que quieran compartir. Compartan estas lecciones. El título para hoy día es Encontrarle sentido a la historia, Zorobabel y Esdras. Mi hermanos, vamos a ver a Dios en la historia y vamos a orar, mis hermanos. Te agradecemos, querido Dios, porque otra vez estamos reunidos, tus hijos. Aquí estamos, Señor, pidiendo tu sabiduría, pidiendo que tu Espíritu Santo esté con nosotros para estudiar tu Santa Biblia. Cuídanos, Señor, cuida a todos los que estamos aquí, a los que están viendo este video, y te pedimos en forma especial que cuides a todos nuestros hijos. En nombre de Jesús, amén. Encontrarle sentido a la historia, Zorobabel y Esdras. Miren el versículo de memoria, Esdras 1:2. Así ha dicho Ciro, el rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién está hablando? Ciro, un rey pagano. Y aquí vamos a ver algunas cosas interesantes. ¿Por qué Ciro? ¿Por qué Ciro dice que hay que edificar la casa de Dios? ¿Por qué será? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué estaba pasando? Bueno, ellos estaban en el exilio. Ellos estaban en el exilio, correcto. Ellos estaban en el exilio. Pero, ¿qué es lo que estaba pasando en ese tiempo? Vamos a ver Jeremías 25:11. ¿Qué había pasado? Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años. Jeremías, de una forma interesante, les dice: este pueblo va a estar 70 años en el cautiverio. 70 años. ¿Cuándo empezó eso? Miren lo que pasó en Daniel 1:1 y 2. En el año tercero del reinado Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa de tesoro de su Dios. Esto ocurrió el año 606-605 antes de Cristo. Pero aquí vemos que Dios está actuando. Dios primero le dice qué cosa: este pueblo va a estar 70 años en cautiverio. ¿Cuándo empezó? Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó cautivos a los hijos de Jerusalén, la sitió, y luego ¿qué? Y se los llevó cautivos. 606 al 605 antes de Cristo. Es que Dios había dicho: va a ocurrir eso. Y había dicho, ¿con qué nombre? Babilonia. ¿Cómo sabía Dios que iba a ser Babilonia? ¿Cómo sabía? Es que Él es el omnipotente, el que lo sabe todo. ¿Y se cumplió? Sí, se cumplió. Pero es increíble que algunas cosas se van cumpliendo, y Daniel tenía esa certeza: Dios cumple todo.
Dios es el Dios que lo sabe todo. Pero esta profecía a Daniel le intrigó al tal punto que casi se enferma. Miren lo que pasó, Daniel 9, 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta, ¿qué cosa? Jeremías. Estos 70 años ya estaban terminando en el tiempo de Darío. Y entonces él estaba intrigado. Porque el tiempo ya se estaba cumpliendo y no pasaba. Se estaba cumpliendo y no pasa nada. Y no solamente eso, sino que Dios le había dado antes, si leemos Daniel capítulo 8, le había dado una profecía de 2300 días, tarde sí, mañana. Y el pensamiento es eso. ¿Y ahora qué sucede? ¿Se va a extender estos 70 años? ¿Se va a extender esos 70 años? Por eso dice aquí, de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Estaba intrigado. ¿Qué pasó? ¿Se va a extender esto? ¿Se va a extender? Su palabra fue cumplida y quedó Jerusalén totalmente desolada. Quedó totalmente desolada y de acuerdo al tiempo. Pero miren lo que dice luego, Jeremías 25, 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. ¿Quiénes fueron y conquistaron Babilonia? Los medos y los persas. ¿Y cuándo sucedió eso? El año 537, 536 antes de Cristo. Tal como Jesús lo dijo. Eso nos muestra que Dios es el Señor de la historia. Dios lo sabe y Él guía. Y esto con nombres especiales. Babilonia va a ser esto. Y luego, ¿qué cosa? Ciro va a ser esto. Luego, Darío va a ser esto. Años antes de que suceda, y él lo pronostica bien. ¿Y qué pasó aquí? Miren lo que dice Esdras 1:1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, etcétera, etcétera. ¿Quién hizo despertar? Dios. Dios hizo despertar. Y entonces él pregonó un decreto, el 537, 536, para el primer regreso de los exiliados. Estos que habían sido hechos cautivos por Babilonia, ahora Ciro hace el decreto y él hace que estos exiliados vuelvan a Jerusalén. ¿Para qué? Para reconstruir su templo. Vemos en estas historias cómo Dios pone reyes, quita reyes, cómo Dios está al mando de la historia. Y mire qué interesante ahí en el versículo en Esdras 1:2, la segunda parte, de qué es lo que está diciendo Ciro, el rey de Persia, que Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judea. Específicamente está dándole a quien venía, de quien venía la orden. Él me ha dado la orden que le edifique su casa en Jerusalén. Increíble. Me gusta mucho pensar en este día de la elección que
que Dios está al control de todo. Y que cuando vemos a través de la historia de que todo se cumple exactamente al pie de la letra como Dios dice, nos llena de esperanza también a nosotros, ¿verdad? Amén. No importa lo que estemos pasando, no importa cómo veamos en este mundo, tenemos esperanza de que Dios va a cumplir también la promesa. Va a cumplir lo que ha dicho. Así como se cumple exactamente lo que ha dicho. Es interesante eso. Y lo que vamos a ver en el libro de Esdras y Nehemías es cómo Dios ha movido varios reyes. Algunos de esos reyes son Ciro el Grande, que vivió desde el 559 al 530, Cambises II, 530 al 522, Darío, 522 al 486, Jerjes es el rey del tiempo de Esther, como Asuero, llamado Asuero, Artajerjes, el 465-424. Vamos a ver durante estas lecciones algunas cosas importantes que han ocurrido con estos reyes. Es que Dios está al mando de cada una de estas cosas. Y Él mueve cuando tiene que mover. Como hemos visto en el caso de Babilonia en primer lugar. Él está al mando de todas las cosas. Y miren lo que dice Esdras 4:1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los vendidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, ¿qué pasó? Esdras 4 y 5. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. No quisieron hacer la vida imposible. Dios había ordenado, se va a construir. Dios le había dicho a Ciro, me ha mandado que edifique la casa de Jerusalén, pero el enemigo siempre pone la cola, no quiere. Y utiliza sus asuntos. Él utiliza sus asuntos. ¿Por qué será? Porque a veces nosotros nos sentimos sorprendidos cuando parece que todo va bien y ¡pum! Algo falla. Y a veces no sabemos cómo explicar por qué será eso. ¿Por qué vemos que Dios maneja los hilos hasta de los reyes? Él pone a los reyes y Él edifica y Él saca a los reyes, Él hace todo y no puede, ¿qué cosa? Ayudar un poco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué será? Es que a veces nuestra mente es muy pequeñita. No comprendemos los caminos insondables de Dios. No comprendemos. Por eso Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué será que Dios hace las cosas a su estilo y nos maravilla? Wow, ¿cómo Él puede conocer todo? Miren lo que dice Esdras 7:1. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, ¿qué pasó? Versículos 6-8. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente de la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que le pidió. Pasaron las cosas y apareció alguien. Esdras, hijo de Dios.
vino la salida. Y dice que el rey le concedió todo. Y miren cómo le concedió. Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre ¿quién? Le concedió todo. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Era un hombre bien consagrado. Un siervo de Dios. Y por eso le dieron todo. Por eso Artajerjes le dio todo. Y no solamente eso, mire lo que dice. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Entonces Artajerjes, en el 7º año del rey Artajerjes, que es el año 457 antes de Cristo, él dio un decreto para el segundo regreso de los exiliados, para la segunda oportunidad. ¿Y gracias a quién? Gracias a Esdras. La influencia de un hombre, de una persona ante el rey. Y esa influencia de esa persona hizo que él diga, ¿qué cosa? Vayan a edificar Jerusalén otra vez. Luego tenemos Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Estaba o no estaba consagrado a Dios Esdras? Bien consagrado. Y no fue algo que se dio a la ligera. ¿Ya? Mire cómo dice, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Y eso me puso a mí a pensar mucho y le decía, Señor, estamos nosotros, estoy preparando yo mi corazón, de tal forma que yo pueda decir, en la ley de Jehová está mi delicia y en su ley medito de día y de noche. Qué tremenda lección nos está dando Esdras. El Señor le otorgó a él todo lo que Esdras pedía a través del rey. ¿Por qué? Porque él había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Tenemos esa influencia amorosa de un cristiano que está consagrado a Dios. Tenemos eso. Qué interesante este testimonio de Esdras. Y luego Esdras 7-11, miren lo que dice. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Esta es la copia de la carta. Y si leemos Esdras 7:11 en adelante, vamos a leer con detalles la carta y algunas cosas importantes de esa carta. Miren lo que dice el versículo 7:13. Para mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. La orden, vayan. Todos los que quieran. Algunos fueron, algunos se quedaron. Muchos fueron y algunos se quedaron. De acuerdo a la conveniencia de ellos. Otro punto importante, Esdras 7:13, 14, 15. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén. No estás yendo solo, estás yendo de parte de ¿quién? Del rey. ¿Quién tenía la última palabra? El rey. El rey tenía la última palabra. Otro asunto importante, conforme a la ley de tu Dios que está en ¿qué? En tu mano. ¿Cómo le conocían a él? ¿Cómo daba ese testimonio? Dice, anda conforme a la ley que está en tu mano. En tu mano. Y luego, y llevar
la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen, ¿a quién? Al Dios de Israel, cuya morada está ¿en dónde? En Jerusalén. Qué hermoso. Vayan y edifiquen, lleven todo el dinero, lleven todo para edificar, ¿para quién? Al Dios de Israel, cuya morada está ¿dónde? En Jerusalén. Y luego miren este versículo, Esdras 7:23. Todo lo que es mandado por el Dios de quién. Ahora miren este cambio. Del Dios de Israel cuya morada está ¿dónde? En Jerusalén, a el Dios de quién. Del cielo. ¿Hay o no hay diferencia? ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Cuál es el concepto de nuestro Dios? ¿Es Dios que mora en un lugar o es el Dios de todo el universo? ¿Cómo está ese concepto? Luego, sean hechos prontamente para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y ahora un concepto pagano del castigo de Dios. Es que ellos eran idólatras, y ellos pensaban, ¿qué cosa? Si me porto mal, me va a castigar. Me va a castigar. Eran idólatras. Pero imagínense cómo un hombre, Esdras, influenció en la vida de estos idólatras. Cómo influenció a punto de ellos decir, el Dios de Israel, cuya morada está en el Jerusalén, más todavía el Dios de los cielos. Ajá. Y también que la lección decía que Dios usa a los inconversos, incluso para cumplir su voluntad en la tierra. Amén. A ese punto, cómo Dios usa. Es que a veces no comprendemos cómo Dios usa, a veces no comprendemos. Y luego Esdras 7:27 continúa diciendo, bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Palabras de Esdras. Bendito Jehová que puso todo esto ¿en quién? En el rey. Él sabe y Él transforma. Él utiliza reyes y no los utiliza. Él ha hecho eso. Esdras 7:6. Concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre él. Ese decreto famoso, ese decreto le concedió todo lo que él pedía, solamente ¿por qué? Porque la mano de Jehová estaba sobre él. ¡Qué influencia! ¡Qué influencia! En lecciones pasadas de anteriores trimestres hemos dicho que nuestra influencia debe ser como un olor que traspasa todo, con un olor grato. Se ha dicho que el cristiano debe ser como la luz del mundo, como la sal de la tierra, que impregna, que salva, que mejora el mundo. Y aquí vemos cómo un cristiano puede mejorar el mundo. Luego, ¿por qué? Porque la mano de Jehová, su Dios, está sobre Esdras. Y miren la primera parte, dice, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Su influencia estaba ¿en qué? En la palabra de Dios. Su influencia estaba nada más y nada menos que en la palabra de Dios. Ahí estaba la influencia de este hombre de fe, un cristiano de primera. Y miren lo que dice Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado ¿qué cosa? Su corazón.
Dice la palabra de Dios que porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Era escriba diligente en la ley de Moisés. ¿Y por qué? Porque Esdras había preparado su corazón. Y ahora también, hermanito, nos dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Y eso quiere preparar nuestros corazones para poder emanar de ahí las buenas nuevas de esperanza, de gozo al mundo, especialmente que a veces desconoces. Amén. Wow. Eso es. Amén, amén. Había preparado su corazón. Entonces Esdras preparó su corazón. ¿Y para qué? Para inquirir la ley de quién? De Jehová. Para inquirir la ley de Jehová. ¿Cómo preparamos nuestro corazón? ¿Cómo es ese preparar nuestro corazón? Había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿O qué es lo que hacía Esdras? Él venía de una familia sacerdotal, él venía de la descendencia de Aarón, del sumo sacerdote, y ahora él se había dedicado a eso, a decir la ley de Jehová es mi delicia, y no solamente la guardo para mí, sino que la voy a enseñar, y voy a tratar de que ella también forme parte del corazón del pueblo de Dios. Amén, amén. Miren lo que dice esta otra versión para entender un poquito esto de por qué Esdras había preparado su corazón. ¿Cómo había preparado? Miren lo que dice esta versión. Esdras se dedicaba a estudiar la ley del Señor. ¿Qué hacía Esdras? Se dedicaba a estudiar su Biblia. ¿Ya? Eso lo dice la versión Palabra de Dios para todo. La Reina Valera dice, preparaba su corazón. Y miren cómo es ese proceso. Yo estudio. Al estudiar la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Preparamos nuestro corazón. Preparamos nuestro corazón. Razón nomás, dice la hermana de Juárez, conságrate a Dios todas las... Haz de esto ¿qué? Tu primer trabajo. Estudia tu Biblia, ayuda a estudiar tu Biblia. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Entonces, para estudiar la ley de Dios. Y luego, ¿qué? No solamente estudiaba, sino que dice, y para cumplirla. Interesante. Y para cumplirla. Miren esta versión que dice, a ponerla en práctica. Para ponerla en práctica. No solamente estudiar, sino poner en práctica lo que Dios me ha dicho. Qué interesante. Para poner en práctica la ley. ¿Y luego qué? Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Para qué más? Para enseñar a los israelitas sus leyes y mandatos. Qué interesante. ¡Wow! Qué proceso más importante. Preparó su corazón como primero estudió su palabra. Luego la practicó. Y luego ¿qué? No, esto es demasiado bueno para retenerlo. Hay que predicar y hay que predicar. Ese es el proceso. Y eso es lo que hacemos cuando conseguimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Lo primero que hacemos es ¿qué cosa? Predicar y predicar. Oh, mis hermanos, que este proceso nos ayude a crecer continuamente. Dios está al mando. Yo creo que este joven era un hombre dedicado, preparado, no solamente en su corazón, sino todo su ser, su cuerpo completo. Era cada día una entrega total, todo su ser como joven, y Dios iba utilizándolo a él para enseñar los estatutos
y los decretos de Dios. Amén, amén. Mis queridos hermanos, ojalá que Dios nos ayude a seguir este ejemplo maravilloso de Esdras. Prepara tu corazón. Ojalá que preparemos nuestro corazón. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos.